Muy buenos días, un placer estar acá con ustedes nuevamente en nuestro seminario de filosofía y videojuegos, en el que pues nosotros vamos a estar en esta ocasión pues hablando sobre el libro del profesor Elías Rey, el juego de videojuegos como acción ética performativa. Vamos a arrancar con el capítulo 3, el capítulo de jugar videojuegos como acción encarnada. Y para ello hemos traído nada más ni nada menos que nuestro juego de Vice City. Miramos a ver si acá lo podemos poner. Se supone que ahí debería estar funcionando. Teníamos una partida guardada. Tengo ahí el problema de pues el juego. No sé por qué lo estoy compartiendo directamente desde Steam. Y me corre en una ventana. En una ventana. Pero bueno, yo creo que de hecho lo que podría hacer es ponerlo en Steam más en el OBS más grande. Yo creo que sería lo propio. Bueno, es lo más grande que nos da. Sí, para mantener la relación. Bueno, no pasa nada, me parece que puede funcionar. Me parece que puede funcionar. Vamos a dejarlo de esa manera. Y pues vamos a ponerle ahí el logo encima como para mantener las estructuras institucionales del canal. ¿Listo? Entonces, bueno, un placer estar acá con ustedes. Hoy estamos, repito, con Vice City. Vice City es un juego, digamos, clásico en la saga de los Grand Theft Autos, ¿sí? En particular porque es un juego que está ambientado en lo que sería como digamos la Florida, Miami si se quiere. Nosotros vemos un poco pues el escenario, las palmeras, bueno, acá tenemos patinadores, vamos a encontrar pues bañistas y poco más, ¿no? Algunos troteando, algunos bugueados, otros obviamente con exceso de peso, como oye, pues puede ser normal en cualquiera de nuestros espacios. Nos damos cuenta que pues hay diferencias respecto a los otros juegos de la saga, ¿no? Digamos a nivel gráfico, ¿sí? Como nosotros lo hemos visto. Pero bueno, eso no es lo que nos importa ahorita. Quiero tomar un carro, poner algo de música y transitar alrededor de la ciudad, ¿no? Entonces, vamos a montarnos acá en este carro. Y vamos a poner la emisora que obviamente tenemos que poner, que es Emotion, ¿no? Emotion. Vamos a escuchar un momentico ahí. More mood swings than your pregnant wife. Emotion 98.3. Hello, I am Fernando Martinez and this is Emotion. Listo, quería escuchar la voz de Fernando Martínez, ¿no? Uno de los narradores más bellos que hay. Bellos, es precioso. Usted, no lo llevamos por delante. To make my name as a successful DJ. Now I'm not so lonely, but I never forget my roots. I never forget, and so I always have a soft spot for Foreigner. I've been waiting his next. Me encanta, Fernando Martínez es un tipazo, es uno de los personajes de ficción que, digamos, creados específicamente como narrador, como DJ de la emisora Emotion, ¿sí? Y pues nos presenta un personaje, el típico personaje, el típico romantic boy, ¿no? De los que se caricaturizó un poco en los 80s, 90s, ¿sí? Época en la que está ambientado acá el juego. Sobre todo en Miami, pues en general en la Florida, ¿no? Era un poco la imagen de aquel latino que, como él lo dice, ¿no? Ha salido pero no ha olvidado sus raíces. Y pues en contra de esta idea de que los latinos, pero en contra, digamos, de la sequedad o esta idea de que los gringos son un poco secos en emociones, pues sale la figura de esta del lover boy, ¿no? El latino seductor que pues nos va a caracterizar de una u otra forma la figura de Fernando Martínez, ¿no? En YouTube hay incluso pues está toda la transmisión con las canciones y demás. Ahí los dejamos por si le quieren dar una mirada así a Fernando Martínez. Quiero que lleguemos como al primer sitio de la misión, miremos a ver un poco, ya no me acuerdo en qué misión la había dejado. Estamos muy al comienzo del juego. Esto está al otro lado, no recuerdo si yo me meto por acá, si los saco, tal vez sí, no es la manera más elegante, me quedé sin una puerta, pero bueno, ahí estamos, creo que es por acá, no sé, dice que es abajo, debería entonces dirigirme, supongo que a la parte inferior, creo que
La misión parece ser en la parte subterránea. Vamos a irnos a pie. Bien, tenemos entonces Grand Theft Auto Vice City, repito, una de las entregas más, no sé por dónde es, una de las entregas más interesantes de la saga por su, digamos, por el carisma que generó el personaje, por los temas que se trataron, ¿no? Entonces, creo que tal vez lo que pasa es que voy a llegar acá de noche, pero bueno. Tal vez sea acá o tal vez es que tenga que entrar, no lo recuerdo. El remake se esperaba, digamos, muchísimo del remake, pero pues lamentablemente no ocurrió todo lo que se esperaba y se anhelaba. ¿Sí? Entonces, bueno, allí tenemos, nosotros podemos guardar la partida. Si entramos al hotel, pues vamos a darnos cuenta que arranca un poco la misión. Tommy, it's been too long. I know. You're just overwhelmed with emotion. 15 years. Seems like only yesterday. I guess that's a perspective thing. Hey, doing time for the family is no piece of cake, but the family looks after its own, okay? So how'd the deal go down? You sitting on some white gold? Look, Sonny, we were set up. The deal was an ambush. Harry and Lee are dead. You better be kidding me, Tommy! Tell me you still got the money. No, Sonny. I don't have the money. That was my money, Tommy! My money! You better not be screwing me, Tommy, because you know I'm not a man to be screwed with! Wait, Sonny. You have my personal assurance that I'm going to get you your money back and the drugs, and I'm going to mail you the dicks of those responsible. Hey, I already know that. You're not a fool, Tommy, but I warn you, neither am I. If it was anybody else, you'd be dead already. But because it's you, because we got history, I'm gonna let you handle this. Look, Sonny, you got my word. I'll be in touch. Bueno, tenemos la historia, básicamente somos un dealer, hemos fracasado en nuestra entrega, ¿sí? Y nos han robado el dinero, de eso va un poco el comienzo del juego. Y pues ahora tenemos acá donde está el cassette, es donde podemos grabar, en este caso es un hotel. El Ocean View, donde pues como su nombre lo indica, podemos ver el océano. Acá tenemos un taxi que podríamos eventualmente coger y arrancar nuestras misiones, ¿sí? Allá tenemos otro carro un poco más lujoso que me gusta un poco más. Mentiras, el lujoso es el de atrás, pero no pasa nada, vámonos a ir en moto, vámonos a ir en... ¿Sí? Pues así como por las buenas pues me monto en la moto. Vamos a poner Emotion, yo soy fiel a Fernando Martínez. Y tengo que ir donde está el abogado, allá está la L, the lawyer, ¿no? Entonces, básicamente lo primero que vamos a tener que hacer es un tipo de misiones en las cuales, pues, ya la primera misión nos muestra de qué va el juego, ¿no? Somos unos dealers de un cartel de drogas. Básicamente lo que nosotros vamos, bueno, llevarse una moto, un póster con una moto me parece increíble. Somos unos dealers y básicamente hemos fracasado en la entrega, así que la persona que nos ha contratado pues le ha puesto precio a nuestra cabeza si nosotros no somos lo suficientemente competentes como para recuperar la droga y recuperar el dinero, ¿no? Y él dice iniciar incluso, ¿no? Poner los testículos en una bolsa y dárselos a nuestro jefe, ¿no? Ahí está la trama. Es un juego claramente los que llamaríamos videojuego violento según la caracterización que ha hecho el profesor Elías Rey. Y pues bueno, vamos a mirar, vamos a hacer esta misión y avanzamos en la lectura. With the lights off, drinking coffee. This is a disaster. We are so screwed, man. These gorillas, listen to me, are gonna come down here and rip my head off. It's ridiculous. I did not go to law school for this. Okay, now what the hell are we gonna do? Shut up, sit down, relax. I'll tell you what we're gonna do. You're gonna find out who took our cocaine, and then we're gonna kill them. That's a good idea. That's a great idea. Let me think. Oh, there's this retired colonel, Colonel Juan Garcia Cortez. He's the one that helped me set up this deal well away from Vice City's established thugs, okay? Now listen,
He's holding his party out in the bay on his expensive yacht, and all of Vice City's big players are gonna be there, okay? I have an invite. Of course I have an invite. But there's no way that I'm going out there sticking my head out the door. No way, I not told gonna you, happen. shut up. I'll go myself. Oh, whoa, whoa, whoa. Hey, I like 1978 too, but you know, this isn't gonna be a beer and strippers do. I mean, no offense, but I think that you might turn heads on the runway for the wrong What's reasons. wrong with the way I'm dressed? Okay, look, here, stop by Raphael's. Tell him I sent you. He'll make you look respectable. Okay, go, come on. Who does that guy think he is? Now I gotta dress like a chump as well as hang out with them? I like this shirt. Bueno, lo primero es entonces vestirnos de manera decente, porque pues ya sabemos lo que vamos a hacer. Tenemos que ir a hablar con un coronel retirado para que nos ayude básicamente a descubrir quiénes son los que están detrás del robo de nuestra nieve. Me gustó el eufemismo, en inglés se utilizaron la palabra cocaine, ¿sí? Y después de ello, pues ir a un yate. Vamos por lo pronto a cambiarnos y pues con eso vamos mirando, ¿no? Dicen que la nueva entrega de Grand Theft Auto 6 va a estar ambientado en Vice City. Oye, será interesante verlo. Vamos a ver. En estos días han estado saliendo noticias sobre la próxima entrega. Entonces, pues bueno, vamos a ver con qué nos sorprende en esta ocasión Rockstar. Nice bike. Bueno, pues eso en Nice Bike pues automáticamente significa como quiero llevármela a un moto. No lo llevamos por delante. Y volvemos porque somos unos románticos, volvemos a Emotion, ¿no? ¿Dónde está Emotion? Me niego a manejar sin Emotion. Acá está. It just hit me so hard sometimes, like a massive bit of masonry falling from a high building or something, or a truck driving over your foot, you know? Powerful, like a dream where you go to work naked. Let's take a break while I recompose myself. Remember, too much emotion is always a good thing. Too much emotion is always a good thing. Bueno, el coronel parece que está en la parte de abajo, así que vamos a ver. Está en la parte de la bahía, está en la playa y bueno, tenemos una visión de lo que va a ser el juego, de lo que es el juego. Digamos que Vice City, ¿sí? Estamos acá en el Pure 2, está cerrado. En el momento en el que nosotros entremos, pues se va a abrir, se va a activar. Vamos a poder usar unas lanchas y llegar un poco al yate donde está, ¿no? Vamos a dejarlo un poco en pausa. Vamos a ir al libro. Y pues a partir del libro vamos a aprovechar como para mirar algunos aspectos que nos interesa revisar precisamente en la tarde de hoy o en el día de hoy. Acá todavía en Colombia es por la mañana. Bien, estamos entonces revisando el capítulo 3, que es el siguiente capítulo. Habíamos estado revisando anteriormente el tema de la ética en los videojuegos, tal como el profesor Elías Sánchez lo había mostrado más o menos desde la página... creo que era desde el numeral 2.8, si mi memoria no me falla, 2.7, 2.8. El gameplay ético precisamente, y pues él finalmente va a hablar de en qué consiste un ejercicio ético, ¿no? Recordemos básicamente nuestras premisas. El profesor Elías Rey insistía en que la ética de los videojuegos es una ética que tiene que ser transhumanista, es decir, es una ética que no se refiere únicamente al bien humano, sino que piensa el bien común en la interacción, o mejor, en la interacción entre hombre y máquina, en una unidad relacional donde pues no hay una división ontológica entre sujeto máquina, sujeto objeto, mundo real, mundo virtual, sino que establecemos como un continuum ontológico. En las sesiones anteriores hemos explicado eso, cómo funciona. Básicamente todo, digamos, se articula un poco bajo la premisa de la continuidad que podemos tener en lo que él ha llamado también incluso una retórica procedimental y demás, ¿no? Acá lo tenemos una especie como de resumen final de ese apartado que, oye, pues nos sirve para leer, ¿no? Dice, el gameplay ético que se adaptó de los postulados de Sicard podría decirse que se articula con la retórica procedimental propuesta por Bogost, en cuanto a
que esta última persuade al jugador para que lleve a cabo acciones restringidas, como bueno, la que acabamos de ver, robar carros, traficar drogas, etcétera, pero que a la vez crean espacios de posibilidad que lo lleven a un buen juego. Es decir, para que el jugador asuma las reglas y así gane, pero que solo se logra en la medida en que las asuma en su acción de juego. Entonces no se trata de que robar sea bueno, sino que robar en la acción de juego es buena. O sea, no estamos hablando de cosas en sí mismas, como de acciones puras de robar es bueno o robar es malo, como una pregunta casi que deontológica, sino que la hablamos siempre en el contexto del acto de juego dentro, pues precisamente de, pues eso, del acto de juego dentro de la acción, ¿no? Bien, vamos a mirar tercer capítulo, jugar videojuegos como acción encarnada. Nos va a retomar las tesis y las hipótesis que hemos estado charlando, y en esta ocasión pues nos va a mostrar parte de su ejercicio de campo. Es un capítulo un tanto extenso, tiene alrededor de 50 páginas, pero es de ágil lectura, en parte porque muchas de las cuestiones que vamos a mirar corresponden específicamente a uno, análisis categorial, es decir, las categorías que va a utilizar para tomar la información, y dos, cómo esas categorías pues sirven para filtrar la información que ha tomado, y nos va a poner digamos algunas referencias explícitas de los encuestados que pues justamente sabemos que esto fue una investigación aplicada y pues se trabajó con grupos focales, y en este sentido pues bueno, realmente no son los encuestados, son los participantes en los grupos focales, ¿no? Él empieza diciendo, bueno, en la acción, o sea, este es un capítulo donde plenamente vemos la metodología aplicada. Puede ser útil para aquellos investigadores que estemos interesados en mirar cómo se implementa pues un análisis de campo. Por ejemplo, en este caso, en el tema de la ética en los videojuegos, me parece que está bien. Todo ejercicio metodológico naturalmente tiene su justificación, y es lo que hemos estado haciendo en las 120 páginas antes, ¿sí? Justamente. Entonces ahora él va a partir de una consolidación categorial. ¿Cuáles son las categorías que le van a servir a él para leer precisamente estos espacios, estos aspectos, ¿no? Y entonces él los va a poner de la siguiente manera. Dice, mira, en la acción del juego y videojuegos hemos hecho un énfasis, hay un énfasis en la acción del jugador, tanto a nivel diegético como no diegético. Lo habíamos charlado ya antes. A este respecto, la acción humana con relación a la acción de la máquina es de donde emerge la teoría propuesta en el presente libro, ¿sí? Lo acabamos de mencionar, creo que es la idea está bastante clara. Vamos a subrayarla simple y llanamente para tenerla en mente. Esta realidad captada directamente la acción del jugador la configura en un conjunto de actos diegéticos y no diegéticos, comprendidos así, y nos va a dar una lista de la posibilidad de actos diegéticos y no diegéticos que lleva a cabo el jugador, es decir, que corresponden a la parte de la acción, en este caso de la acción encarnada, y que pueden corresponder con actos diegéticos y no diegéticos, ¿no? Entonces nos va a hablar de acciones del personaje como golpear, saltar, conducir, ¿sí? Acciones en el ambiente o el mundo de juego, ¿sí? Que se refiere pues un poco al contexto ofrecido por el juego, y tiene que ver con su atmósfera, ¿no? Con la relación con la jugabilidad, la calidad, el diseño. El campo visual o la mirada, ¿sí? Se refiere a la manera en la que se enfoca la mirada del jugador hacia la interfaz de la pantalla. Nosotros lo acabamos de ver en Vice City, ¿no? Tenemos un mapa abajo a la izquierda, tenemos arriba tenemos las indicaciones de cuánto es nuestra energía, cuánto es nuestro dinero, cuántas nuestras estrellas que marcan el nivel de persecución policial, etc. Comprensión de la trampa se refiere al empleo de la trampa o truco que el jugador ejecuta en el juego, además de las opiniones sobre aquellos atajos. Es decir, nosotros sabemos cuando estamos jugando, digámoslo así, legalmente el juego, o éticamente si lo queremos poner así, o cuando estamos haciendo trampas, ¿no? A veces surge la pregunta de, una cosa es hacer modding de los juegos, modificar los juegos para, no sé, para hacer trampa, digamos, para hacer un running o lo que se quiera. Pero pues también a veces se aprovechan de los glitch. Entonces la pregunta es si ese hace parte de la trampa o no. Pero nosotros claramente comprendemos cuáles son las perspectivas de juego. Es decir, nosotros sabemos si una mecánica está puesta en el juego, ¿sí? De manera, llamémoslo así, consistente con el mundo de juego, o si no. Comprensión sobre el personaje principal, sabemos de quién se trata la historia. Comprensión de la jugabilidad, entendemos cómo se juega, ¿sí? Comprensión del reto, que me parece que es uno clave porque se refiere a la manera en que el jugador asume y afronta las dificultades, que es una de las formas más interesantes de entender el qué debo hacer.
tradicionalmente yo esto lo decía en un seminario hace ya en el primer libro que leímos, en el del bosquejo, una metafísica del videojuego. Yo trataba de saltarme los tutoriales, era como, ay, yo ya sé cómo jugar, no me interesa. Pero el tutorial tiene una, digamos, una tarea ontológica muy bella en la creación del juego, porque es que te está poniendo las reglas mismas del juego. Puede que si tú ya estás muy acostumbrado a jugar un género, si tú ya estás acostumbrado a jugar Grand Theft Auto, pues no diga como estas primeras misiones que son de tutorial ya me las sé y las quiero pasar rápido. Pero al mismo tiempo son es tu primer contacto con el mundo de juego, es tu primer contacto con el mundo de juego, y precisamente repito, pese a que en términos de jugabilidad puede que no sean las más divertidas, en términos de sentido, fenomenológicos, hermenéuticos, ontológicos, si los queremos, pues precisamente nos hacen entender de qué va el reto, ¿sí? A lo largo del juego esos retos van creciendo y tenemos más habilidades y cosas, pero ahí está. La comprensión del game over, sabemos cuándo se acaba el juego. Condiciones materiales para la acción del juego, se refiere a los recursos materiales mínimos que existieron y que posibilitan el juego en el aula de clase, en este caso, o pues para nosotros para jugar, desde sillas, pupitres, televisores, consolas, en fin. Configuración del juego, ¿sí? El juego pues por lo general tiene 3 niveles, fácil, normal o difícil, ¿sí? Se ha establecido en normal, él nos lo va a decir más adelante. Conocimiento del juego, ¿sí? Como qué tipo de preconocimientos o conocimientos previos hay respecto a los juegos que vamos a tratar. Preferencia por el juego violento, ya la tesis lo han dicho todo el tiempo y esta investigación lo está mostrando. Pues hablamos de esos juegos de carácter violento que generan deleite y disfrute, ¿no? Y que pueden ser violentos bien sean por sus historias, por su jugabilidad, por sus imágenes o demás. Interés y concentración, ¿sí? Bueno, se entiende. Manejo del controlador, manejo del control, bien. Movimientos del jugador, se entiende. Movimientos corporales del jugador, es decir, cómo nuestro cuerpo se afecta en el momento en el que jugamos videojuegos. Movimientos y habilidades del avatar o personaje, ¿sí? Que es pues básicamente cómo se mueve no nuestro cuerpo físico, sino el cuerpo del avatar o personaje. Algunos llamarían cuerpo virtual o digital, si se quiere. Posibilidad de decisión en el juego, se refiere a la posibilidad por parte del jugador de maniobrar, ¿sí? Y de hacer cosas en el juego. Propuesta del juego violento de las máquinas, ¿sí? Se refiere a las acciones violentas que tienen que llevar a cabo, ¿sí? Dentro del juego. Relaciones del personaje principal con otros personajes, reflexión a posteriori sobre la acción del juego, ¿no? Y vamos a mirar que precisamente acá es donde va a estar parte del quiz del asunto, porque se refiere a la capacidad de ponderación que tiene el jugador sobre la propuesta de juego. Es decir, una de las tantas acciones que nosotros podemos hacer como jugadores cuando jugamos el juego es precisamente la acción de reflexionar sobre lo que estamos haciendo en el juego. ¿Sí? Y no acá en contextos moralistas en términos de si está bien o si está mal, de si es legal o no es legal, de si se hacen mundos virtuales o solamente se hacen mundos virtuales o en mundos reales, sino se trata precisamente de superar ese reto que había puesto Sicard de la banalidad del mal en los videojuegos, donde pues yo hago el mal, yo hago lo que hago simple y llanamente porque me mandan y no hay un ejercicio reflexivo. Y si bien puede que esta reflexión no tenga un eco en la jugabilidad, pues se da o puede darse, es una de las acciones de juego. Y cada vez más, digamos, esa era la idea del gameplay ético que mencionaba Sicard. Cada vez más el diseño de videojuegos pues lo muestra, ¿sí? Nos lleva a hacer un ejercicio reflexivo. A veces la forma más elemental de reflexión es el discernimiento, entonces nos llevan a escoger entre una opción buena y una opción mala. Por eso muchos juegos tienen finales buenos y finales malos, que a veces nosotros los jugamos simple y llanamente como por jugarlos, y luego pues nos ponemos a reflexionar sobre qué versión es canónica, cuál no y demás, ¿no? Pero me llama por eso ante la atención porque el profesor Elías Rey reconoce que el acto de reflexionar es una parte fundamental de la acción de juego. Y finalmente, pues, digamos, el proceso de lo que llamamos una proximidad psicológica, es decir, la relación del jugador con el personaje principal. Él dice, mira, de todas estas categorías que hemos trabajado, vamos a seleccionar las siguientes 7 para la presente investigación. Él más o menos lo está explicando, aun cuando pues digamos, sí, se toman, como él lo dice, por criterios de afinidad y similitud.
él va a sintetizarlas en estas 7, ¿no? La preferencia por el videojuego violento, el ambiente mundo de juego, jugador, personaje, avatar, cuerpo, joystick, avatar como yo encarnado, la acción del juego y la acción del juego fuera desde su ambiente mundo, ¿no? Entonces vamos a tener claramente pues 7 apartados pequeños que vamos a mostrar y digamos en los que el profesor Elías Rey va a reconstruir la, digamos como cómo es que jugar se vuelve una acción encarnada a través precisamente pues del juego de videojuegos, en este caso de videojuegos violentos, ¿no? Entonces va a empezar a hablar, dice la preferencia por el videojuego violento y él dice la preferencia que va, pues, de la que parte la investigación es por el videojuego violento como acto diegético del jugador, o sea, la violencia no se ejerce fuera del juego, sino dentro del juego, precisamente porque es el impulso que motiva para que el jugador lo juegue. Yo no estoy de acuerdo, pero creo que también existen otras perspectivas. Yo no creo que, no solamente se jueguen videojuegos violentos porque son violentos. Creo que se juegan videojuegos violentos en la categorización que hace el profesor Elías Rey por otros motivos, ¿sí? Es decir, no únicamente porque puedo ser violento sin consecuencias, porque puedo robar, porque puedo matar, porque puedo asaltar, etcétera, sino básicamente porque tiene un gameplay divertido. Hay varios videojuegos que resultan profundamente violentos, pero que no son tan profundamente divertidos, ¿no? Más o menos en el 2012, 2013, salieron varios juegos. Un juego que cumple con las características, digamos, propias del profesor Elías Rey, que es un juego violento, que es un juego, pues sí, violento en este sentido, de mundo abierto y demás, salió, es que ni siquiera me acuerdo cómo es que se llama el juego. Se llama Towersville. No, Damnation. Es un videojuego. Vamos a mirar. Lo está confundiendo. Video game. Damnation Video Game. Miremos, acá miremos un poco el. Si tenemos un gameplay, sí, perfecto. Yo creo que pues... No, pero este no es el video... usted no lo estamos viendo. Denme un segundito, lo comparto. ¿Dónde lo tengo? Acá. Este no era el que estaba pensando. Tengo en mente otro juego. No me acuerdo ahorita cómo es. Sí, voy a buscarlo y ahora a ver si más adelante... no, pero sí, este es. Entonces sí, no sé por qué estoy tan confundido. Bueno, el caso, es un videojuego. Nosotros somos este personaje de, pues, que con sombrero, ¿sí? Es un videojuego interesante porque tiene muchas mecánicas, mezcla distintos aspectos, ¿sí? Entonces hay elementos del parkour, tiene elementos de shooters, tiene elementos de plataformeo, tiene elementos, digamos, también como de, incluso en algunos momentos hay un ejercicio como de tower defense, donde nosotros tenemos que proteger, pues eso, espacios y torres y cosas, ¿sí? Y el videojuego no está mal hecho, pero por alguna razón no resulta divertido. ¿Sí? Pese a que, repito, no está mal hecho. Y pues obviamente la diversión es un criterio que termina siendo medianamente subjetivo, raya intersubjetivo, ¿sí? Pero el videojuego como tal no le fue del todo bien, ¿sí? Y pues de hecho el análisis de eso es You can't defend this, o sea, no puedes defender esto, donde básicamente... Sí, él dice, mira, vamos a hablar de uno de los videojuegos más aburridos, digamos, más difíciles de defender de los que yo he jugado. No le fue muy bien en Metacritic, creo. Metacritic, Damnation, a ver, miremos. Damnation, esto es Metacritic. No le fue muy bien, repito, yo creo que podemos compartir acá la pantalla a ver si mientras tanto se nos ve. No la deja ver, entonces no tiene sentido. Pongámosla otra vez de nuevo acá. No le fue muy bien y no, repito, no es un mal juego y es un videojuego violento. Y nosotros no lo jugamos precisamente porque sea violento. Lo jugamos porque resulta divertido, ¿sí? Que la violencia pueda ser divertida, sí.
pero que la violencia sea automáticamente criterio de diversión, o sea, o el único criterio de diversión, creo que es algo que podríamos cuestionar. Yo me acuerdo que llevaba un cierto tiempo sin jugar videojuegos porque había estado haciendo mi tesis de pregrado, de maestría, creo que fue. De maestría y llevaba casi, no sé, unos 10 meses sin sacarle un rato significativo a jugar videojuegos y tenía muchas ganas de jugar este Damnation y lo jugué y dije, ¿será que ya no me gustan los videojuegos? Pero no, la pasé mal, no me gustó, no me conecté, pese a que, repito, tiene todos los aspectos que podrían ser interesantes en un videojuego, ¿no? Al igual que los errores. Este es un ejemplo de un videojuego que podríamos considerar claramente pues como un videojuego violento. De hecho, acá al comienzo tenemos unas escenas bastante estrepitosas y sangrientas, ¿sí? Donde, bueno, pues van marchando y por ahí hay unas personas que con plena bayoneta, ¿sí? En medio de ahí lo muestran, de un estado totalitario, ¿sí? Pues tratan de apoderarse un poco de la libertad de las personas, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos. Es un videojuego violento y sin embargo no es un videojuego divertido, no es un videojuego que de entrada nos guste. Entonces entendemos la premisa del profesor Elías Rey, sí, es cierto, hay videojuegos que, o sea, la violencia es uno de los criterios de diversión, sí, pero no porque sean violentos divierten. ¿Sí? Y yo creo que eso es algo que la mayoría de nosotros, pues como jugadores que tenemos cierto recorrido, podríamos reconocer. Vamos a dejar el video acá y volvemos sobre el texto del profesor Elías Rey. Entonces él le va a preguntar a los estudiantes, bueno, ¿qué es lo que más te gusta del videojuego? De este videojuego, particularmente refiriéndose a Gears of War, que es en el que, pues digamos, con el que están trabajando acá. Y le responden no, pues disparar, y eso. ¿Solo disparar o algo más? No, pues asesinar. Ok, ¿qué opinan de ese tipo de videojuegos? No, pues es que en el juego ya no se identifica que los malos toca matarlos, entonces ya uno ya no siente como culpable, ya uno lo hace y ya, conscientemente que el juego sea así. Pues como ahorita, como digamos un amigo, un compañero estaba matando a uno de los mismos, entonces ya se estaba revelando, ¿no? Que no lo maté porque es nuestro compañero, entonces ya uno se identifica que tiene que matar uno de solo a los malos, ¿sí? Iba a decir el profesor Elías Rey acá, según lo expresado por los jugadores, los videojuegos violentos están entre sus preferencias y gustos, lo que implica aceptar su lógica y actuar en consecuencia sin juicio moral hacia el juego. Como lo habíamos dicho precisamente en la última página del capítulo anterior, ¿sí? La idea es que las acciones que nosotros llevamos dentro del espacio de posibilidad de juego, ¿sí? Están orientadas a tener un buen juego y lo pone en cursiva. Es decir, para que el jugador, asumiendo las reglas, gane en el juego. Pero esto solamente se logra en la medida en que asumimos lo que pues dice la acción de juego. Y si la acción de juego dice matar, pues mato. No porque matar sea bueno o matar sea malo, sino porque lo estoy leyendo en la retórica procedimental del juego. Quizás no sea el argumento más sólido, aun cuando pues ya hemos visto postulados incluso ontológicos que tratan como de darle fuerza, pero necesitaríamos de todas maneras reconocer, ¿sí? Hasta qué punto en medio de esta continuidad ontológica, o sea, donde el sujeto que juega no es diferente, o sea, el personaje, el yo que juega, yo Manuel Palacio, no es diferente del sujeto que juega, ni diferente tampoco del avatar, sino más bien hay como una gradación de lo mismo. Sin que ello pues implique una degradación moral de lo mismo. ¿Sí? Eso es un poco el punto, ¿no? Y pues nos lo dice, ya nos lo decía la retórica procedimental, pues nos dice que si hay que matar a los malos, entonces pues si hay que matar a los malos, pues matamos a los malos. Considera de esta manera que el problema de la banalización del mal, ¿sí? Se van de una u otra forma, pues como resolviendo en la medida en que nosotros vemos no el problema de la banalización del mal como desde fuera del juego, o sea, como un acto in-game que se analiza out of the game, o sea, una acción dentro del juego que se analiza fuera del juego, sino que se analiza desde el marco mismo del juego. Entonces dice, precisamente esta lectura de Sicart es una de las lecturas que se hacen desde fuera del juego. Valdría la pena hacerlas desde dentro del juego, sin hacer rupturas entre el yo y el avatar, sin hacer rupturas entre este interior y exterior del juego que jugamos, ¿no? Listo, siguiente, el ambiente o el mundo en el juego. El ambiente, mundo de juego, se comprende como un contexto de caos, consecuencia de guerras, tiroteos, muertes constantes, figura A.
Entonces en la figura A tenemos dos imágenes tomadas en este caso de Gears of War la primera y de Halo, creo que es esta. Sí, pues acá lo dice Halo, tal cual, la segunda, ¿sí? Que nos muestran precisamente pues cómo se ve un poco el horizonte del mundo pues cuando nosotros vamos jugando. Al hacer esto se asume automáticamente las reglas de juego y por tanto la suspensión de las coordenadas morales que usualmente el jugador opera en su vida cotidiana. Esta también es de Halo. En la figura 1 se pueden observar tres acciones recurrentes en los juegos 2 y 3. ¿Sí? El primer juego es... ya no me acuerdo, creo que acá lo decía. El primer juego va a ser Gears of War, el segundo juego va a ser creo que Grand Theft Auto 4 y el tercer juego va a ser Halo. Sí, que es disparar y matar enemigos extraterrestres y por tanto dejar un paisaje en ruinas. Sin embargo, para ello hay que ser un soldado violento y sanguinario y tener que no debe intimidarse en llevar acciones de este tipo contra el enemigo. Ese es el tema de la retórica procedimental. Recordemos que la idea de la retórica procedimental, y ahí está subrayado, conduce a la inmersión. Pero que tendríamos que evitar esa falacia de la inmersión, de que nosotros en el momento en que estamos inmersos nos desconectamos del mundo real, ¿sí? Porque realmente nos llevamos al mundo real, al mundo de juego. Esa es la tesis. Pese a que en el mundo de juego el criterio moral de validez no sea el del mundo fuera del juego, sino pues precisamente el de la acción performativa que nosotros llevamos a cabo en tanto transformadores del mundo de juego. Esa es la tesis. Esto puede ser todo lo discutible que querramos y yo creo que valdría la pena revisarla en ciertos aspectos, pero bueno, vamos siguiéndole el hilo. ¿Sí? Por eso ahí lo dice, la retórica procedimental propende porque ese jugador se convierta en ese soldado que pueda acabar con la invasión. Es decir, la retórica procedimental conduce a la inmersión. Y en este sentido, y por eso es que ahí lo vemos, y ahí está la tesis del libro, ¿sí? Eso es básicamente lo que el profesor Elías Rey ha querido sostener y defender todo este tiempo, es que la agencia del jugador no puede pensarse por fuera de la relación de intraactividad con dicho mundo de juego. O sea, si el jugador mata en Grand Theft Auto, no es porque sea un asesino en potencia, sino porque está jugando en un mundo donde las lógicas de juego implican matar. Sí, esa es como un poco la idea. Claro, la gran pregunta es cómo es que no es posible sustraernos al mundo de juego y hacer una reflexión al margen del mundo. Y precisamente la tesis de la continuidad ontológica dice, pues porque eso es imposible, salvo que nos pongamos en una ética completamente formal, como la deontología kantiana, y eso, porque Kant se la pasa poniendo ejemplos muy concretos, nosotros no haríamos una ética al margen del mundo. Nosotros no haríamos una ética al margen del mundo, sino que una ética pues responde precisamente a las dinámicas propias, lógicas del mundo, ¿sí? Del mundo real, del mundo virtual, de la continuidad entre ambos, de las comunidades de juego que se forman entre ambos, etcétera. Sí, entonces dice, bueno, ¿qué piensan del juego 1? No, es un juego, bueno, acá lo dice, ¿no? El mundo juego de juego 1 es Grand Theft Auto, vamos a ponerle acá un cuadrito, ¿sí? El juego de mundo 1 es Grand Theft Auto, ¿sí? El 2 es Gears of War y el 3 es Halo. Los había dicho ahí como al revés, vamos a ponerle otro tono para tenerlo acá claro. Listo. Este tono no me gustó. Vamos a ponerle uno, no sé, un poco más... rojizo me parece, podría ser. Bueno, dejémoslo de este tamaño. Es un juego de suburbios mostrando las zonas más, por así decirlo, donde más variedad para encontrar gente hay, desde clase alta, gente muy pacífica, relajada, hasta lo más bajo, gente violenta, etc. O sea, el mundo de juego también aparecen los prejuicios sociales de los diseñadores de los juegos, y eso es algo que nosotros vamos a ver sobre todo en la saga Grand Theft Auto. En Grand Theft Auto 3, por ejemplo, los malos del juego, o sea, el cartel contra el que hay que pelear es un cartel de colombianos, ¿sí? Que están llevando droga a Estados Unidos, y estos colombianos son caracterizados como mexicanos, ¿sí? Sí, son los prejuicios, ¿sí? Los colombianos no nos vemos como los mexicanos, pero en la década de los 80s y de los 90s para los gringos que hacían juegos y películas, pues todos los latinoamericanos nos veíamos igual y todos éramos lo mismo y demás. Hay una película muy bonita, digo yo, bonita, ¿sí? Que se llama Crash. La película es creo que es del 96.
No, es con Sandra Bullock, entonces esta debe ser la del 2004. Compartamos acá la imagen. Hay una película muy bonita que se llama Crash. Si no la han visto, se las recomiendo. Es una película que me gusta bastante. Tiene una banda sonora increíble. Y digamos, son 4 historias básicamente que se van articulando entre ellas. Un poco como pasaba en Babel, por ejemplo. ¿Sí? O un poco, sí, como pasaba en Babel, por poner el ejemplo. Son distintas historias que ocurren más o menos simultáneamente en una ciudad, en este caso en Los Ángeles, y digamos que tienen en común pues un episodio de un estrellón, pero que pues nos van mostrando y nos van caracterizando como distintos aspectos. Uno de ellos pues justamente tiene que ver con la xenofobia, no solamente contra los latinos, ¿sí? También hay migrantes pues afrodescendientes y también hay migrantes orientales, de hecho, ¿sí? Y la película nos cuenta precisamente eso. No hay personajes buenos y malos. Todo es un gran claroscuro. ¿Sí? Muy, muy bello. Y una de las cosas que nos dice la película es precisamente eso. Lo dice precisamente después del estrellón. Dice acá el personaje Don Cheadle. Dice, nosotros nos chocamos mutuamente unos contra otros en un intento de sentir algo en una ciudad gigante en la que ya nadie nos toca, ¿no? Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? ¿O por qué traigo el ejemplo de esta película a colación? Precisamente por un poco la tesis de que esos prejuicios sociales, como lo fueron, digamos, prejuicios sociales que aparecen también en el cine, van a aparecer en los videojuegos y nosotros como jugadores nos metemos en ese mundo y el mundo empieza a tener sentido en la medida en que ese tipo de prejuicios sociales también aparecen allí, ¿sí? Por eso a veces cuando nosotros jugamos otro tipo de videojuegos u otro tipo de contextos, ¿sí? A veces no los entendemos, a veces pasa también con el humor. Hace poco estaba viendo un comediante argentino, Luciano, no me acuerdo el apellido, era un comediante argentino y estaba haciendo chistes y hacía unos chistes de Colombia que yo no entendía porque no tengo ni idea cuáles son los prejuicios ni las representaciones que tienen en Argentina de Colombia. Entonces es una relación de Colombia con los bananos. Y pues sí, nosotros nos llamamos a nosotros mismos Banana Republic y tales, pero no lo entendí, no sé de qué iba. Pasa, ¿sí? Nosotros repito, llevamos nuestro mundo de la experiencia al mundo de juego y precisamente en ese mundo de juego es donde adquieren, ¿sí?, sentido las experiencias dentro del mundo de juego a partir de nuestro mundo, digamos, del mundo de experiencias que nosotros tenemos, ¿no? Husserl ya había hablado de eso en Experiencia y Juicio y pues valdría la pena echarle una mirada si nosotros queremos, ¿no? Tenemos acá otras imágenes de Grand Theft Auto, ¿sí?, y nos muestran un poco pues cómo es que se va construyendo esta historia de Niko Bellic, ¿no? Y dice precisamente, la violencia en el videojuego hay que buscarla de manera específica en aquello que decida hacer el jugador con su personaje avatar Niko Bellic. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos hacer cosas violentas, pero igual hay otras que hay que hacer cosas violentas. Entonces tampoco es que, digamos, no es que haya una libertad tan clara. Sí hay libertad en el sentido en el que, pues repito, en Grand Theft Auto podemos atropellar gente o no atropellarla, pero hay otras misiones que sí hay que hacer. Volvamos al juego y miramos. Listo, acá tenemos... démosle un segundo. Acá debería aparecer. Listo, continuar. Entonces vamos a mirar. Vamos a entrar acá. Vamos a mirar cómo va la misión de la fiesta. Buenas noches. I understand you are here on the behalf of Mr. Rosenberg. I hope any recent problems have not affected his health or mental well-being, Mr. Versetti. He's just got a touch of agoraphobia. Excellent. And you? I just want my merchandise. It's an unfortunate set of circumstances for all involved. Of course, I have initiated my own lines of inquiry, but such a delicate matter will take time. Perhaps we'll talk later. Meanwhile, let me introduce you to my daughter. Miss Davis! Cara mia, could you look after our guest while I attend to my necessary obligations? Of course, Daddy. Please, excuse me. Mercedes? You try living with it. Anyway,
let me point out some of our more distinguished guests. That's our Congressman Alex Shrub with Rising Silicon Star, Candy Sykes. And have you met my lovely wife, Laura? No? Well, unfortunately, she's in Alabama. This is Candy. And over there, we have the Vice City Mamba's star titan, BJ. Always the charmer. I blocked down on him, and then I put him in a wheelchair. That is good. Well, now I'm looking at some prime... And that poolside amphibian is Jez Torrent, lead singer with Love Fist. Can I tell you? Do you know how they play ping pong? It's silent. Let me tell you. It does not involve a paddle, if you know what. Impotent. And the chatty trio, that sleeping sweat gland is Papa's right-hand gimp, Gonzalez. And the other two are Pastor Richards and pseudo-intellectual film director Steve Scott. Throws a passion with the Nippo invaders when the giant shark comes in and just bites their dicks off. Now, you never saw anything like that before. Colonel, your party's as ever a triumph. I can only apologize. Well, de nada, amigo. How do we find you? Our business is very trying. Barbarians at the gate. A time for rewarding one's friends and liquidating one's enemies, amigo. Who's the loudmouth? Ricardo Diaz. He's Mr. Cope. Mercedes! Oh, I was just taking my friend back into town. Another time, Ricardo. Ricardo, let's go. Let's get out of here. Actually, take me to the pole position. Drinks. Bien, ahí básicamente lo que hemos visto es una presentación de los personajes. De hecho, pues la fiesta en el bar tuvo todo menos de fiesta. Vámonos a... Este me parece lindo. Y vamos a poner claramente Emotion. Y nos va presentando entonces como la mecánica de juego, ¿no? Pero como lo habíamos dicho, nosotros podríamos en principio, ¿sí? Tenemos cierta libertad. O sea, si quiero llevarme a una persona por delante, puedo hacerlo. Pero pues también simple y llanamente puedo pitarle para que se muevan, ¿sí? En esta versión de Vice City no es tan sofisticada como digamos en la del remake. Cuando uno pita sí se mueven. Bueno, en esta puede ser hasta un poco exagerado. Puedo portarme, digamos, de manera decente en términos de que está en mi decisión, porque hace parte del mundo del juego. Pero obviamente el juego me está diciendo, pues vas a tener que llevar drogas, vas a tener que asesinar gente, vas a tener que... no sé, robar carros, robar vehículos. De hecho ya robamos motos. Así como pues vamos a tener que hacer otras cosas. ¿Eso está mal? Entonces la tesis del profesor Elías Rey es como, mira, no podemos juzgar el contenido del juego por fuera del mundo del juego, de la misma manera que no tendría sentido juzgar un acto ético, ¿sí?, en el mundo de la vida por fuera del mundo de la vida, ¿sí? O sea, nosotros podríamos hablar de un acto, no sé, repito, podríamos hablar de una ética formal, puramente formalista, y en ese sentido tendría hasta cierto punto contenido lo que nosotros dijéramos en esta idea de una ética formal, o sea, de esto tiene que ser bueno independientemente de los contextos, pero no es exactamente así, y nosotros digamos que si bien las éticas formalistas deontológicas puras todavía hablamos de ellas, hemos venido prefiriendo desde hace mucho tiempo otras perspectivas éticas, ¿sí? Otras perspectivas éticas, ¿no? La ética procedimental, como lo enseñó la ética, digamos, comunicativa, las éticas que van más, digamos, hoy en día con McIntyre se han puesto de moda las éticas de las virtudes de nuevo, ¿sí? Éticas fenomenológicas, incluso éticas analíticas. Entonces no se trataría simplemente de establecer como un criterio puramente moral, ¿sí? De qué es lo que se debe o no se debe hacer, sino que valdría la pena reconocer que pues nosotros juzgamos la maldad o bondad de un acto en virtud de los contenidos pues propios del juego y pues, perdón, del mundo, y pues si estamos hablando de un mundo de juego pues debería aplicar igual. Esa es la idea. Obviamente esto es una premisa que puede ser tan discutible como querramos, pero repito, pues es como un poco la premisa que hay, ¿no? Vamos a quedarnos acá mirando como el cielo, las estrellas, todo todavía no ha anochecido, el atardecer, sí, digamos que vinimos a la playa a ver al atardecer, mientras volvemos con nuestro texto y seguimos un poco con la lectura de lo que estamos charlando. Vamos a dejar acá, sigamos.
Nos dice el profesor Elías Rey, entonces, entrevistando a ellos, que es lo que más resalta de lo que le llama la atención del paisaje, del ambiente del juego 1, que es Grand Theft Auto, y él dice, bueno, básicamente la cantidad de cosas que hay a hacer, ¿no? Que es lo que él decía, ¿no? Podemos hacer muchas cosas que decía el jugador, pero hay otras en las que no decidimos. 3. El jugador y su personaje como avatar. ¿Qué opinas de los personajes principales en los videojuegos? Y dice, bueno, mira, cuando juegas con Trevor, juego 1, aun cuando si jugaste, creo que puede haber una confusión, porque si jugamos Grand Theft Auto 4, somos Nico Bellic, no Trevor desde Grand Theft Auto 5, pero bueno, es lo que dijo el jugador 6. Se hace parecer como una persona tranquila, pero cuando vemos los videos de él es muy impulsivo, ¿no? A veces promete, pero no cumple. Y en Gears of War, ¿sí? Pues en el sentido de los humanos tiene una característica de supervivencia, fortaleza y mucha fe para que todo salga a favor de ellos. Y en ese sentido surge la pregunta, ¿cuál es el propósito central del personaje principal en los juegos que jugaron? Y ambos van a decir que es la supervivencia. Y eso es una premisa que es muy lúcida, muy válida, y yo creo que vale la pena profundizar sobre ello en un sentido enfático, darnos cuenta cómo la característica antropológica que subyace en los videojuegos es la del hombre como superviviente, ¿sí? Nosotros sobrevivimos, no sé, Mario Bros sobrevive a la invasión del reino champiñón. Link sobrevive a todos los problemas que ocurren en Hyrule, en las tierras de Hyrule y compañía, por todas las invasiones que hay. Sí, no sé, en Metro 2033 nosotros somos un sobreviviente al post-apocalipsis, al igual que en The Last of Us. En God of War somos sobrevivientes a los dioses, bueno, etcétera. En general, y de hecho es una de las típicas mecánicas, parece que la tarea del juego es la supervivencia, ¿sí? De hecho, hay un texto de hay varios textos de Blumenberg, en particular el de Tiempo de la Vida, de Tiempo del Mundo, ¿sí? Donde nos muestra precisamente cómo esta categoría de la supervivencia, del superviviente como modelo antropológico, se entroniza precisamente en la filosofía contemporánea, y más hoy que hay tanto post-apocalipsis en la industria cultural, como referente. Y de hecho, muy en el fondo incluso podemos nosotros hasta hacer una lectura neoliberal de ese postulado antropológico, asumiendo que, pues sí, la idea es, la supervivencia es una tarea prácticamente casi que individual, porque la supervivencia implicaría, pues como está ahí subrayado en rojo, ser el mejor de todos. Sobre eso hay varias consideraciones y a mí me gusta. Alguna vez escribí un texto, nunca lo publiqué, tendría que mirar dónde lo tengo, porque iba a hacer una conferencia sobre eso y al final nunca la hice. Y mostraba cómo los videojuegos postapocalípticos nos ponen en nos devuelven en la teoría política moderna, nos devuelven al estado de naturaleza, pero sin la ingenuidad del estado de naturaleza que veía Rousseau o incluso Locke. Nos ponen en un estado muy a lo Hobbes, ¿no? Todo mundo postapocalíptico parecería, ya que se acabó el pacto civil, el contrato social, nos devuelve un estado de naturaleza, y pues es básicamente la lucha de todos contra todos. Eso lo vemos en todas las series de zombies, por ejemplo, como en Resident Evil, lo vemos también en The Walking Dead, lo vemos en Days Gone. O sea, esto es una premisa que empieza en The Last of Us, es precisamente la misma premisa. Y pues sí, parecería que la reflexión en torno al fin del mundo y al apocalipsis nos fuera de una u otra forma como devolvernos al estado de la naturaleza con los restos de lo que fue una vida civil, ¿sí? Una de las cosas que es particular y por lo general no aparece en los juegos post-apocalípticos, ¿sí? Y si aparece es únicamente con un criterio puramente o politizante o nostálgico, es el tema de la religión, ¿sí? Por ejemplo, hay una escena muy bonita en The Walking Dead, en la serie, que creo que es como en la segunda temporada, en la que Richard entra a una iglesia y pues la iglesia está destrozada y hay un Cristo y él lo mira así como ¿qué hay que decir? ¿Qué hay que decirle a un Cristo en medio de un apocalipsis zombie donde todo el 95% de la humanidad se ha ido al garete? Tampoco hay mucho que decir, ¿no? Pero vemos la otra perspectiva en la versión de The Last of Us, la serie de HBO, cuando el pastor, que es el que de la comunidad esta que practica el canibalismo para sobrevivir,
pues sí, en nombre de la Biblia y en nombre de Cristo y del uso del Evangelio y todo ese tipo de cosas, pues hacen cosas altísimamente cuestionables, ¿no? Parecería que una de las cosas que ha sobrevivido gracias al mundo civil es precisamente la religión, y yo creo que todas las tesis de Locke y Voltaire en el mundo moderno van por ese lado, y me parece que tiene pleno sentido. En un mundo post-apocalíptico, el tema de la religión o se volvería un mecanismo de opresión política, o simple y llanamente es nostalgia pura, nostalgia pura. Yo creo que eso nos lleva a pensar nuevamente sobre el tema de la religión. Bien, otro de los jugadores nos va a decir: la gracia del juego es esa, si es de matar, pues uno mata, pero uno tiene muy claro que eso en la vida real ya es malo. Sí, cierto, depende de las lógicas procedimentales y es claro. Uno de los típicos juegos, y de hecho eso lo habla el profesor Seabra Fraile en su libro de Bosquejo, una metafísica del videojuego. Él dice: ¿qué pasaría si hiciéramos el juego total? El juego total, un juego donde puede ser un city builder, ¿sí? Donde construimos una ciudad, pero al mismo tiempo podemos encarnar a un personaje como en los Sims y crear nuestra casa y tener nuestro trabajo, pero al mismo tiempo parte de nuestro trabajo puede hacer, por ejemplo, como en Grand Theft Auto, traficar con drogas, e implicaría, ¿sí? Entonces esa idea, y que podamos ir a jugar fútbol y jugar golf como ocurren en otros juegos, no sé, en FIFA jugamos fútbol, en Grand Theft Auto 5 jugamos golf, etcétera, ¿sí? Esa idea del juego total, pues de una u otra forma rompería el mundo de juego. Primero porque pues nos haría falta las reglas dentro de las cuales nosotros determinamos el mundo. Es decir, mientras que en Grand Theft Auto nosotros podemos destruir postes, ¿sí? Y al rato aparecen otra vez de nuevo. En un City Builder pues nadie destruye postes, ¿sí? En un City Builder nosotros lo que tenemos que hacer es hacer rentable la ciudad, subiendo impuestos, bajando impuestos, ¿sí? Dándole más o menos servicios a X zonas, en fin, gestionando la ciudad, perdón, pero precisamente por ello es que es una retórica procedimental diferente. El videojuego total, digamos, desvanecería su lógica procedimental, ¿sí? Y en ese sentido es la misma premisa que lo habíamos puesto la vez pasada con los juegos del calamar, ¿no? La retórica procedimental de los juegos del calamar es ambigua, porque es o todos juegan o bueno, la mitad de todos juegan o la mitad de todos se van, la mitad de todos deciden jugar, entonces se quedan, y cuando se quedan la retórica procedimental es muy simple: gana el juego o muere. Es como no se entiende, simple y llanamente se ha aceptado, y se ha aceptado por una razón puramente digamos banal, en el sentido de lo inmediato, que es el tema del dinero. Se ha mantenido simple y llanamente por el dinero. Entonces es interesante, no es que en los videojuegos seamos violentos, sino que hay videojuegos que requieren del acto violento para la consecución de sus metas, digamos, para la realización del proyecto para el cual el juego está diseñado. Pero no todos los videojuegos son violentos, hay videojuegos que no requieren eso. Tenemos acá un comentario de Brad Starali. Dice: tú como anarquista, ¿cómo sería cumplir la moral en una sociedad sin Estado? O sea, es algo prescriptivo que nadie obliga a seguirla. Sí, a ver, eso es una excelente pregunta. Obviamente todo anarquismo, yo como anarquista soy muy utópico en eso, ¿no? O sea, mi anarquismo, yo ya se los he mencionado en algún momento, es la propuesta política que más me gusta. Como política es inviable precisamente porque el anarquismo quiere no ser político. O sea, el anarquismo quiere precisamente destruir las perspectivas políticas, o sea, el Estado, sí, las normas, la ley y la Constitución. Entonces, pues, hablar de un anarquismo político, repito, pues termina en algún momento alguno de los dos lo domina. Como en este caso la política termina tragándose al anarquismo, entonces una postura más. Y pues resulta complicado. Por eso a mí me gusta más el anarquismo utópico, ¿no? Como Bakunin. Habíamos puesto la vez pasada, siempre me gusta mencionarlo, simple y llanamente por la evidencia y simple y llanamente por tenerlo ahí, ¿sí? Las entrevistas de Tolkien cuando dijo que era una especie de anarquista. Él se definió como una especie de anarquista conservador, ¿no? El anarquismo de Tolkien, ahí está. Y Borges también decía, anarquismo, ¿sí? La entrevista. Entonces Borges lo va a decir en una de sus entrevistas inéditas, sí, ahí lo tenemos, ¿sí? Dice Tolkien en una de sus cartas: mis opiniones políticas se inclinan más hacia el anarquismo, ¿sí?
Y pero ahí lo dice, ¿no? Entendido filosóficamente, lo cual significa la abolición del control nombres, barbados, armados de bombas, o hacia la monarquía inconstitucional, arrestaría a cualquiera que empleara la palabra Estado, ¿no? Bueno, ahí lo dice, ¿no? Y pues nos va a explicar, valdría la pena echarle una mirada a estas cartas de Tolkien. No las he conseguido, quisiera leerlas, pues precisamente como para revisar un poquito esa propuesta, ¿no? Y Borges también lo va a decir, ¿no? Soy un anarquista conservador. Y a mí me parece, repito, yo considero que, digamos, me considero en la misma línea. La idea del anarquismo precisamente es que no, y sobre todo el anarquismo utópico, es que no necesitamos de leyes para obrar bien. En el fondo, y ahí es donde está la utopía del anarquismo, porque nosotros sabemos qué hay que hacer, ¿sí? Ahora, ese saber qué hay que hacer puede coincidir, sí, podría coincidir con con la autonomía kantiana. Recordemos que la autonomía kantiana significa auto a uno mismo, nomos ley, yo me doy la ley a mí mismo, ¿sí? Y esa autonomía kantiana, Kant lo sabe, la fundamentación de la metafísica de las costumbres va a terminar en una metafísica de las costumbres. Y mientras que la fundamentación de la metafísica de las costumbres es pues la ética, básicamente ética y moral, la metafísica de las costumbres es derecho, diplomacia y todo ese tipo de cosas. Yo creo que, y en esto soy muy cercano a Bakunin y curiosamente muy cercano a Kant, ¿sí? Yo creo que en la medida en que nosotros necesitemos leyes y sobre todo leyes, prescripciones estatales y demás para regir nuestro comportamiento moral, pues todavía somos menores de edad, ¿sí? Todavía necesitamos que otros piensen por nosotros mismos, ¿sí? Y obviamente la premisa del anarquismo es que podemos ilustrarnos, permítanme la expresión, a través de justamente pues procesos educativos. El anarquismo y la educación van de la mano. No es porque yo como individuo soy anarquista y entonces no hay gobierno porque nadie puede doblegar a este individuo. No se trata de eso. Se trata de necesitamos aprender. Y esa necesidad no es ni jurídica ni legal ni no, es una necesidad humana, ¿sí? De convivencia elemental, y pues tenemos que aprender y aprender a comportarnos con otros, aprender a hablar con otros. Lo que pasa es que obviamente surge el problema de cómo garantizamos ese aprendizaje. Y para garantizar ese aprendizaje la forma más elemental es pues establecer una medida. Y si establezco una medida ya hay un elemento prescriptivo. Yo por eso, y en particular como profesor, si bien pues obviamente hay que calificar y corregir y todo ese tipo de cosas, pero yo me siento más bien, y les digo a mis estudiantes que se sientan mucho más libres en el proceso de la creación de los trabajos que respecto a la evaluación que yo les hago. La evaluación al final de cuentas es eso, es bajo un criterio, ¿cómo te va? Y pues, no sé, siempre lo podemos hacer mejor. Creo que mientras estés haciendo las cosas que racionalmente sabes que hay que hacer, pues está bien. Obvio, se puede mejorar, sí, yo también los puedo mejorar, pero no somos perfectos, ni se trata de ser perfectos, ¿no? Repito, esto hace parte del anarquismo utópico, no del anarquismo más político, más práctico, tipo Kropotkin y toda esta gente que terminó, digamos, legitimando el uso de la fuerza con tal de la abolición del Estado. Yo me siento en este sentido más a lo Tolkien, más a lo Borges, incluso más a lo Bakunin, en el sentido más utópico del término, e incluso más a lo Feyerabend, ¿no? Feyerabend reconoce que el anarquismo es genial, lo que pasa es que fracasa como política, así que él lo intenta como epistemología. Muchos van a decir que también fracasa en epistemología, bueno, discutible, pero entiendo el por qué se dice. Pero yo creo que la propuesta del anarquismo en el fondo, muy en el fondo, no es más que un eco de la idea ilustrada, ¿no? Una persona que se ha formado, educado, que piensa por sí misma, pues es capaz de darse las leyes a sí mismo, pero no como una ley de prescriptiva para todos, sino, como lo dice Kant, como una máxima de acción, generalizable, universalizable, pero pues en el fondo es una premisa que yo me estoy dando a mí mismo y que no me interesa universalizar. Con que sea universalizable, reflexivo y racionalmente, funciona, que es básicamente lo que estamos diciendo. Una persona que sepa qué hay que hacer, pues lo hace.
porque entiende que eso es lo que hay que hacer. ¿Y cómo lo entiende? Porque entiende pues la razón detrás de ello, los efectos, las consecuencias, los motivos, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, puede que yo sea muy ingenuo, pero pues sí, por eso se llama anarquismo utópico. Y me parece interesante. Listo, volvamos al texto. Gracias por tu pregunta y tu comentario, Brad Starali. Volvamos acá al texto. En el texto nos dice el profesor Elías Rey, nos hace acá rápidamente una recopilación. Nos dice, mira, el punto es que el jugador no hace decisiones con su realidad y con la del juego, pues su mundo, ¿sí?, es la decisión de jugar la que constituye la acción del juego. Por eso se llama un acto ético performativo, porque el mundo de juego se construye en el jugar el juego. Sí, esto quiere decir que el jugador al jugar asume el mundo del juego, lo cual implica que suspende el conjunto de sus valores con los que conduce la vida cotidianamente sin dejar de ser el mismo. Nos traemos el mundo de fuera de juego del mundo de juego para que tenga sentido y nos divirtamos y demás. Pero el horizonte moral que depende del mundo fuera del juego no es el horizonte moral con el que nosotros nos metemos al mundo dentro del juego. A veces sí, y surgen debates y reflexiones interesantes, pero no se trata de juzgar ello, no se trata de juzgar una ética al margen del mundo. Es como la premisa elemental, ¿no? Así que, sí, pues entramos en otra lógica, que es la lógica del juego, ¿sí? Y pues si hay que matar, matamos, y pues si hay que hacer, hacemos, y si no hay que hacer, pues no hacemos. Repito, esto es interesante aun cuando tiene límites. Yo creo que eso tampoco es completamente simple y llano. Yo creo que hay videojuegos que vale la pena no jugar, precisamente por... O sea, como una reflexión, éticamente hablando, ¿no? Habíamos puesto el ejemplo de Replay, ¿no? Juegos donde hay que violar a 3 mujeres. Creo que vale la pena un poco de eutrapelia. O sea, tiene sentido pensarnos, ¿sí?, con qué vale la pena jugar y con qué vale la pena no jugar. Creo que jugar a asesinar lo podemos hacer porque, digamos, no es un problema. Si bien el índice de muertes a nivel mundial es muy alto y demás, es muchísimo más alto el índice de violación y prácticamente el porcentaje de personas que están, digamos, que son susceptibles de ser asesinados es significativamente menor al índice de mujeres que son susceptibles de ser violadas a lo largo de su vida. Entonces yo creo que, digamos, el tema del asesinato no es tan complicado como para que juguemos con él, pese a que en términos jurídicos, morales, sí, pues acabar con una vida es mucho más grave que una violación, en teoría, sí. Repito, en nuestros, simple y llanamente hablando de cifras, es mucho más complicado. Así que yo sí creo que hay juegos que, así entremos en otra lógica, valdría la pena no jugarlos, ¿no? Bien, él va a hablar acá, bueno, entonces habla un poco de la característica del avatar, dice que Nico Bellic es muy narizón, que es muy feo, que le hubiera gustado que fuera un poco diferente, que si le hubiera gustado que se pareciera a él dice sí, pero es más bien como para verse reflejado en la historia, como para que haya una especie de eco de uno dentro del juego. Entonces pues sí, está bien, acá hay... Bueno, un poco el tema de la verosimilitud, pero pues eso lo hemos mencionado ahorita con el tema de la, digamos, de la consistencia propia del mundo de juego dentro y pues del mundo de juego fuera. O sea, el abordaje de la ética desde el mundo de juego, o sea, una ética verosímil con el mundo de juego y una ética pues que desde fuera del mundo de juego que no fuera verosímil con el mismo, ¿no? Ahí hay unas dificultades que son las que estamos exponiendo, ¿no? Entonces se le pregunta al jugador 12 por qué juega juegos violentos y él dice: yo primeramente me meto en el ambiente del personaje y hago lo que me gustaría hacer de verdad. Tal vez hay algunos errores, pues por ejemplo en GTA 4 a mí me gusta mucho andar rápido, pero es que también a veces los frenos son largos y los giros cortos y pues a veces sinceramente se me escapa matar a alguien, ¿no? O pues también a veces en el juego como tal también hay movimiento de los peatones que si uno se acerca pues saltan, lo tratan mal en inglés y pues entonces hacen alguna grosería con el dedo y eso a mí no me da rabia, entonces pues ahí sí cojo y ya los hago pagar, ¿no? Una especie de venganza, lo cual es interesante porque esa venganza no se ha aprendido en el mundo de juego, esa venganza se ha aprendido por fuera del mundo de juego, ¿sí? En otro tipo de mundos, ¿no? Desde el mundo de la vida, desde el mundo de nuestra experiencia cotidiana, pero también se aprendió por películas, ¿sí? No sé, empezamos a validar que la respuesta con venganza es una respuesta viable ante una ira acumulada, ¿sí? Entonces puede ser.
Y nos damos cuenta que pues ahí empiezan a permearse muchos mundos. Tampoco es que yo me meta en el mundo de juego y el mundo de juego obnubile todos los otros mundos, sino precisamente, y es la tesis que él ha estado sosteniendo, sea una continuidad de todos estos mundos. Sea una continuidad de todos estos mundos. Bien, vamos a mirar acá el numeral 3.4. Y en el 3.4 él nos va a hablar del cuerpo joystick como constitutivo del juego. Bien, este es bastante, digamos, simple. Creo que lo conocemos y lo entendemos. Vamos a revisarlo rápidamente, aun cuando está muy bien trabajado. Y precisamente ahí nos va a surgir la idea de la noción de la acción encarnada. Él nos dice que en el momento en el momento de videojuegos, ¿sí? En el momento en el que se juegan videojuegos, se puede observar que los límites de sus movimientos constitutivos, diegéticos y no diegéticos, fueron difusos y poco claros, ya que no ocurren linealmente. O sea, es difícil establecer cuándo las acciones del jugador hacen parte del juego y cuándo no hacen parte propiamente del juego. No se supo con exactitud cuando el jugador dejaba de llevar a cabo acciones diegéticas y entraban las no diegéticas y viceversa, ¿sí? Como ya se había indicado, para los fines de la presente investigación hubo un especial énfasis en la acción del jugador, así que se atienden, por ejemplo, a los movimientos corporales, la manipulación del joystick, direccionamiento de la mirada, cambio visual e incluso postura. El cuerpo, por consiguiente, dice, se convierte en el indicador del interés y de la concentración que se necesita para jugar videojuegos. Hay muchos memes que hablan de eso, ¿no? Entonces, cuando uno está jugando así, pues está estirado y con el control y tal, no le para bolas, ¿no? Pero cuando ya uno se pone serio, entonces se sienta erguido y sí, y frente a la pantalla y demás, ¿no? Esos son formas digamos así, una especie de termómetros, ¿sí? O sea, son criterios, son medidas que le sirven al investigador para darse cuenta que pues hay también una disposición corporal respecto al juego, ¿no? Más allá pues de la disposición propia que implica un controlador, un control en este caso, ¿no? Además de la completa implicación del juego en el jugador y por tanto el desvanecimiento de toda distancia entre jugador y mundo de juego y avatar. Esto corrobora una aproximación ética entendida como la acción encarnada, que es justamente como se llama este episodio, ¿no? Este capítulo y pues este episodio de nuestro streaming. La ética como expresión en la disposición del cuerpo para responder al otro humano o no humano en este caso. La ética se expresa como responsabilidad y capacidad de responder, no como un compromiso que hace un sujeto con relación a un conjunto de valores ya predispuestos, sino como una relación encarnada que precede a la intencionalidad de la conciencia, siguiendo las tesis de Barat. Es una premisa interesante, cuestionable como todas, claro que sí, pero es una premisa interesante porque muestra que la ética se expresa no como un compromiso deontológico de un sujeto con un conjunto de valores, sino es la responsabilidad ante una relación encarnada, o sea, ante lo que hacemos en un mundo. O sea, la ética no es un compromiso con valores, sino es una relación con el mundo. Eso cambia completamente la perspectiva, porque si bien nosotros podríamos asumir que la ética podría predicarse al margen de la experiencia, o sea, a priori, justamente el sentido de la ética termina siendo pues bastante a posteriori, o sea, termina siendo bastante contextual y demás. Eso, todos los discursos de ética siguen discutiendo un poco todos estos alcances, ¿no? Y por ello es que ese famosísimo tema de trolley problem, ¿no? El problema del trolley, ¿no? Que creo que todos nosotros conocemos o habremos escuchado alguna vez. Pongamos ahí la imagen. Sí, el problema del trolley, que es uno de los típicos dilemas éticos, pues sirve precisamente para entender problemas y temas de decisión, de si hay 5 personas en un riel y una persona en otro y soy yo el que tiene que elegir, pues ¿qué elijo? Que maten a 5 o maten a 1, ¿sí? Y empiezan a haber variaciones, ¿sí? Es que entre los 5 son 5 niños, mientras que el 1 es mi papá. Es que entre los la persona que está sola es un viejito que está a punto de morir y los otros son jóvenes universitarios. Bueno, en fin, pero eso sirve para reflexionar sobre la decisión, es decir, sobre cuáles son los motivos por el cual nosotros tomamos ciertas decisiones. Pero pues esto está completamente sacado de contexto, es decir, nadie está o sea, muy pocas personas están en ese contexto, si me hago entender, de tener que decidir entre uno o lo otro
inexorablemente entre esas dos opciones a costa de la vida de las personas. Por lo general hay posturas intermedias y repito, esto como teoría de la acción nos sirve para pensar los motivos de la acción, pero como acción ética pues se queda corta, precisamente porque la acción ética se da en contextos específicos y reales, y esto es lo que nos está, o sea, independientemente de lo que nos está tratando de hacer es una, o busca formular es nuevamente una ética a priori, o sea, una ética que funcione al margen de las experiencias, ¿no? O sea, no importa si son 5 o 1, si son viejitos o jóvenes, está, los verdaderos motivos por los cuales nosotros deberíamos obrar de X manera son tales. Eso es a priori, eso es ética a priori clásica. Bien, entonces es justamente la noción de acción encarnada que, repito, va a caracterizar la ética no como un compromiso con valores establecidos, sino como una responsabilidad de acción con un mundo, Y pues bueno, él nos va a desarrollar acá un poco esta idea, en particular respecto a lo que es el manejo del controlador, del joystick, del control como acto diegético. Y considera que se puede afirmar, por tanto, que el conocimiento y el manejo adecuado del controlador es la manera física material con la que el jugador se implica en el mundo de juego. Cierto, me parece todavía una comprensión incipiente. Yo creo que nosotros no nos relacionamos únicamente en el mundo de juego desde, o sea, eso me parece que es una versión muy empirista. O sea, parecería que sin el control no estamos, digamos, no nos estamos relacionando con el mundo de juego. Y si bien el videojuego implica interactividad, y la interactividad por excelencia se da en la medida en que nosotros manejamos con un control a nuestro avatar o la cámara o lo que sea que estamos manejando en un juego, el acto de mirar, el acto de prestar atención, el acto de escuchar, ¿sí? El acto de sentir propioceptivamente, digamos, la percepción propioceptiva de la vibración, ¿sí? De un control, todo ello son formas de interacción o de intraacción con el mundo, algunas diegéticas, otras extradiegéticas, pero bueno, entiendo el por qué, entiendo en qué sentido lo dice, entendemos en qué sentido lo dice, ¿no? Entonces hace preguntas sobre cuál es la diferencia entre el joystick de PlayStation y Xbox, y bueno, acá es opinión, la gente prefiere el de Xbox, porque acá en Colombia simple y llanamente se juega más Xbox por la simple y llana razón de que es más barato y de que se pirateó más fácil y más rápido, y para nosotros que el salario mínimo está en $250 al mes, comprar videojuegos nuevos de 70, 60 dólares pues es muy costoso, así que acá en Colombia gran parte de la industria de los videojuegos ha avanzado precisamente con el apogeo de ciertas prácticas de piratería no muy legales, pero bueno, es como ha avanzado. Entonces, repito, pese a que cada vez, digamos, PlayStation se va haciendo más común, claramente hay un dominio de Xbox, claramente hay un dominio de Xbox, y sí, pues de hecho, de hecho eso lo muestra cuando Xbox hizo el proyecto de Xbox Family, los primeros países en entrar fueron Irán y Colombia. Sí, estamos ahí metidos, y acá esa idea de que una cuenta de Game Pass podía ser compartida entre varias personas de una misma familia, existió acá, duró como 6 meses, ya ahorita precisamente hace un par de semanas la quitaron, pero bueno, ahí estuvo. Entonces pues hablan de eso. El avatar como un yo encarnado. Luego un breve tiempo observaron que el juego ofrecía un mapa que se debía leer y seguir las instrucciones que lo llevaba a la consecución del objetivo del nivel. La historia en el juego 1, o sea en Grand Theft Auto 4, entra a cumplir un papel fundamental. Las acciones poseen un mayor sentido en la medida en que se comprende la historia. ¿Qué hay que hacer? Era la frase lógica. Claro, cuando nosotros arrancamos en un juego, lo primero que nos preguntamos es qué hay que hacer. El tutorial, como lo hemos dicho, nos abre estas perspectivas, ¿sí? Ontológicas, teleológicas, es decir, nos muestra un mundo y básicamente nos habla de cuál es la relación y la lógica de este mundo. ¿Sí? Ese que hay que hacer era la frase lógica y recurrente que se escuchaba, y en la medida en que nosotros tenemos sentido de nuestra acción, pues vamos jugando y nos vamos metiendo en esta acción. Es cierto, pueden haber ciertos juegos que por su complejidad uno no sepa qué haya que hacer, así que puede hacer otras cosas distintas a las que hay que hacer. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, por allá hubo un tipo que en Oblivion lo metieron a la cárcel, sí, busquemos la entrada, busquemos la nota. Un tipo en el juego de Oblivion estuvo en la cárcel y decidió quedarse todo el tiempo en la cárcel. Creo
creo que duró 9 años, una cosa así. Este tipo se quedó, o sea, en tiempo de juego, se quedó 617 años en la cárcel. Lo metieron por, no sé, matar una gallina, ya no me acuerdo, sí. Sí, my hobby is spending so long in jail in oblivion that the third era is now over, 1,000 years long, and my skills have completely atrophied, ¿sí? Entonces sí, el tipo pasó todo, pues nada, se quedó en la cárcel, no salió, no salió, ¿sí? Cuando uno lo meten en la cárcel en los juegos de Elder Scrolls, en este caso en Oblivion, pues hay que pagar, o sí, pues básicamente se paga de alguna manera por la estadía en la cárcel, pero podría uno no pagar, se puede, pues se queda uno, él se quedó y pues se quedó. ¿Sí? Entonces, claro, esta no es la manera en la que se juega el juego, pero se puede jugar el juego, ¿sí? ¿En qué sentido? En que el juego lo permite. Uno diría, no, pero es que el juego hay que matar y hay que, de lo que trataba Oblivion, ¿no? De abrir las puertas del reino, etcétera. Pero pues sí, pero el juego da la posibilidad de hacerlo así. Y si da la posibilidad de hacerlo así, pues quiere decir que es una vía posible de jugar. Y según las tesis del profesor Elías Rey, pues jugar según las posibilidades del juego es un acto de responsabilidad ética para con la actividad diegética y extradiegética del juego. Así que pues jugar así también es una forma ética de jugar. Valdría la pena mirar hasta qué punto pues esto tiene cabida y se soporta en las tesis del profesor Elías Rey, ¿no? Bien, volvamos a ver el texto, que nos faltan un par de puntos y ya con eso acabamos. Porque vamos en el 3.5 y dijimos que eran 3.7, ¿no? El jugador avatar, pues sí, el jugador 11 que dice que a él le parece interesante verse reflejado en la historia. Sí, vemos que hay un anhelo de identificación con el personaje, porque en últimas el personaje es una prolongación de lo que nosotros somos, ¿no? Y en tanto que hay una prolongación, pues las realidades que vive el personaje, indirectamente las vivimos nosotros mismos. Indirectamente, ¿no? Eso es uno de los motivos por los cuales, digamos, terminan siendo sugestivas y sugerentes ciertas escenas, sobre todo las que tienen que ver con, digamos, placer más erótico, sensual, sí, a nivel individual. Por ejemplo, en Grand Theft Auto 5 en particular son muy patentes, sí, donde uno puede pedir un striptease personal, sí, e incluso, sí, jugar con la bailarina. Y pues obviamente el striptease no se lo están haciendo a uno, se lo están haciendo al personaje, pero la identidad con el personaje es tal que pues de una u otra forma la satisfacción empieza a sentirse de manera muy, pues muy personal, muy subjetiva, muy individual, ¿no? Ahí se le podría meter todo el psicoanálisis que nosotros querramos. Vamos a dejarlo de ese tamaño. Por acá tenemos un comentario de Lisana. Hola Lisana, ¿cómo estás? ¿Sí? Hablando de Irán y Colombia, que días vi unos iraníes que confundieron la bandera de Colombia con la de Armenia por lo del conflicto de Azerbaiyán. ¿En serio? Mira, no. ¿Y en dónde los viste? Divertido. No, sí, claro, la bandera de Colombia se parece bastante a la de Armenia, sí, a la de Armenia. Bien, y tú me habías pedido el libro El Nadaísmo. Sí, espérate, ese lo tengo acá en una de las pestañas. Dame un segundito. Mira, este es uno muy bueno. Dame un segundo, ¿dónde está? Acá. Esta es la página de acá. Lo tenía acá guardado la vez pasada. Se llama Antología del Nadaísmo, ¿no? Esto está en pesos colombianos, 152.000. Eso vienen a ser casi como $40, ¿sí? Pero es bastante bueno, ¿sí? Pues, digamos, esta es una editorial, esta es una versión que recopila, ¿sí? Gran parte de los poetas, digamos. Y pues yo la saqué hace un tiempo de la biblioteca Luis Ángel Arango, sí, pero pues nos habla precisamente, la biblioteca Luis Ángel Arango es una de las bibliotecas más importantes de acá de Bogotá, y pues bueno, es
es una antología de nadaísmo. Voy a ver si la logro sacar y la escaneo y la digitalizo y luego en algún momento se las comparto si les interesa, ¿sí? Pero esta en particular de Armando Romero es bastante bueno porque arranca desde los poemas de Gonzalo Arango del 58 y bueno, pues cuenta un poco cómo es el tema político y cultural del nadaísmo en Colombia. ¿Listo? Entonces, Lizana, esa es la recomendación. No sé si lo quieras comprar o simplemente te interesa el dato. Te voy a compartir el chat, el link por si acaso. Por si acaso. Listo. Bien, volvamos acá al texto y ya nos quedan como un poquito de tiempo, pero apenas porque no nos quedan muchas páginas. Entonces él nos va a mostrar un poco, bueno, acá pongo como el mismo quit y vuelvo sobre la misma premisa. Él dice que la aceptación de las reglas que el algoritmo ofrece al jugador genera en esto un comportamiento y por ende una responsabilidad ética para con el juego, lo que quiere decir que todas aquellas acciones que el jugador avatar realiza al interior del juego para alcanzar su objetivo son éticamente correctas. O sea, si hacemos lo que dice el juego que hay que hacer para ganar el juego, entonces estamos haciendo cosas buenas, y si hacemos cosas que no hay que hacer para ganar el juego, quiere decir que estamos haciendo cosas malas, ¿sí? Ese maniqueísmo creo que no le queda bien a la propuesta de una ética, digamos, no dual, una ética basada en una ontología relacional que nos hable de la continuidad del mundo digital y del mundo natural o el mundo real, ¿sí? Una ética que no diferencie entre el individuo como sujeto que juega y sujeto que no juega, etcétera. Me parece que gana mucho. Una ética que no se entiende ni siquiera en términos humanistas, sino en términos transhumanistas, me parece muy llamativo como propuesta, genial. Pero este tipo de premisas que nos devuelve un maniqueísmo tan viejo de esto es bueno y esto es malo, creo que reflexivamente se vuelven más bien una piedra de toque en una propuesta ética que en una ganancia, ¿no? Yo lo pensaría en otros términos. Repito, una de las opciones de juego de Oblivion es que me quede todo el tiempo en la cárcel. Sí, eso puede pasar. ¿Eso es éticamente correcto? Pues eso no tiene que ver con el objetivo del juego, pero el juego lo permite, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué punto? ¿O es que simple y llanamente tengo que jugar el juego para acabar el juego porque eso es lo que hay que hacer? Bueno, entonces hablaríamos de una ética precisamente determinista, y la idea de libertad y de arbitrio que nos ha mencionado hace un momento, pues como que se desvanece, ¿no? Lo no ético en el mundo de juego es hacer trampas, más bien, ahí está como el asunto. Y estoy de acuerdo, creo que es más fácil hablar de qué cosas no resultan éticas en un juego que aquellas cosas que sí resultan éticas. Ahora, una ética negativa tal vez no sea el camino, pero bueno, son formas, ¿no? El juego es muy chévere porque se pueden hacer cosas que no se pueden hacer en la vida normal, y precisamente pues eso es lo que nos interesa ahí en el asunto. Él pregunta acá, bueno, ¿quién atropelló gente? Y entonces todos levantan la mano. Algunos dicen sí, es que era muy chistoso, fue muy chistoso atropellar gente, ok, ¿sí? Y él va a decir, mira, no se tratan de que sean acciones moralmente ni buenas ni malas, puesto que hay una suspensión de los valores éticos que rigen la vida del jugador. Simplemente son acciones que se pueden hacer dadas las mecánicas que ofrece el juego. Ok, entonces si en Grand Theft Auto atropellamos gente, es simple y llanamente son mecánicas, no es ni bueno ni malo. No es bueno porque no contribuye a la finalidad del juego, que es ganar el juego, ni son malas porque pues no hacen trampa en el juego, son simple y llanamente mecánicas. Ok, pues digamos que podríamos nosotros entenderlo, ¿no? Él dice que no hay una separación entre juego y avatar, entre jugador y avatar, todo lo contrario, el yo del jugador se encarna en su personaje, como lo dice el jugador 17, ¿no? El objetivo del juego es eso, de podernos sentir como el personaje, como reencarnar en el avatar. Bueno, esto sonó muy Avatar de James Cameron también, pero bueno, ahí está la premisa. El jugador encarna en su personaje Avatar ser un criminal en la acción del juego. Por lo tanto, serlo de la mejor manera posible será la obligación ética exigida por las reglas del juego. Agencia algorítmica.
Esto en la acción del juego se traduce en cumplir acertadamente y de la mejor manera posible las misiones que le piden los personajes principales, en las que deben llevar acciones de matar, robar, agredir, entre otras, pero que a la vez darán cumplimiento con la historia propuesta en el juego. En otras palabras, serían acciones violentas asumidas y ejecutadas para dar sentido al juego, pero como en el contexto en el que las juzgamos violentas es un contexto por fuera del juego y hemos insistido en no hacer una ética al margen del mundo, incluso del mundo de juego, pues dentro del mundo de juego son acciones que resultan éticamente adecuadas, viables e incluso necesarias. Pero vuelve y juega, creo que es precisamente porque no estamos hablando de una ética formal, sino una ética de contenidos, pues nos devuelve a la propuesta de Sicart. Y la propuesta de Sicart es hasta qué punto esto realmente nos permite a nosotros pensar, o sea, establecer un juicio moral, o simple y llanamente pues terminamos haciendo lo que hay que hacer porque el juego dijo que había que hacerlo. Entiendo la dificultad que tiene el profesor Elías Rey con la tesis de Sicart, porque Sicart tácitamente está mirando el juego desde afuera. Sí, todavía hay un dualismo en la lectura de Sicart, de acuerdo, pero la respuesta que nos da el profesor Elías Rey nos devuelve precisamente a ello, porque si no estamos haciendo una ética formal, sino una ética de contenidos, pues la reflexión vuelve y juega, pues es por la pregunta hasta qué punto podemos reflexionar, ¿sí? Éticamente, cuando nosotros jugamos. Esto es una investigación de campo, quizás no salió sobre el tema, pero bueno, es parte del asunto. El juego como acto ético performativo. El jugador asume responsablemente las condiciones que le imponen el juego para constituir la acción de jugar y juega. ¿Sí? Las acciones de los militares dentro del juego 2, que es Gears of War, son buenas precisamente porque matan y no se dejan matar, porque lo bueno es sobrevivir, como lo hemos mencionado, ¿no? Esto nos dice que desde dentro del juego y no desde fuera es desde donde se debe entender la conducta ética que lleva a la buena acción, vivir, en este caso, sobrevivir. En otras palabras, lo malo es todo aquello que en el juego violento se ve y se enjuicia moralmente como tal desde fuera del juego, como espectador, generalmente configurado por la mayoría de sus componentes, las acciones violentas de los personajes, la historia de guerra o demás. O sea, lo malo sería en este caso, repito, no realizar las demandas algorítmicas del juego, que es lo que nos acaba de decir acá. Sí, es lo que nos acaba de decir precisamente. Sí, lo éticamente correcto es hacer lo que nos pide el juego para ganar el juego, y lo malo es pues no hacer lo que nos pide el juego para ganar en el juego, ¿no? Repito, eso tiene sentido, pero necesitaríamos, por un lado, resolver el problema de Sicart, que es al que siempre nos devuelve, y por otro lado, pues establecer de manera mucho más constitutiva un criterio más material y no puramente formal, porque en nombre de esta pura formalidad, pues no sé, es decir, simple y llanamente con asumir que algo es juego, pues entonces vale, porque es el juego y es una ética transhumanista, y nos devolvemos a un contexto como el del juego del calamar, que no es un videojuego, pero pues, simple y llanamente ponle que uno esté conectado a una máquina jugando videojuegos y no simplemente que me disparen, como hay cualquier cantidad de películas, ¿sí? Y de animes que tratan del tema, donde uno juega videojuegos y si muere en el juego, muere en la vida real, pues estaríamos teniendo exactamente el mismo problema, ¿no? Surge la figura del buen delincuente, como esta persona que precisamente sí es un buen jugador de Grand Theft Auto, tiene que ser un buen delincuente. Y pues habría que mirar si un buen delincuente significa pues precisamente una buena persona. Pero cuando nosotros nos hacemos la pregunta por la buena persona al margen del mundo de juego y asumimos que hay una persona que juega y otra que es fuera del juego, pues caemos otra vez en estas dualidades, que es las que queremos evitar. Oye, habría que preguntarnos si son útiles todavía mantenerlas o no. Según el profesor Elías Rey, no entiendo el por qué, pero entendemos también que las dualidades nos ayudan a explicar cosas. Bien, vamos un poco más adelante. Acá él sigue poniendo ejemplos, ¿no? Y él vuelve sobre la misma premisa, ¿no? No lo está repitiendo, y por eso acá en esta página está subrayado, ¿sí? Pero nos va a mostrar, por ejemplo, que de la agencia del jugador no emerge como un acto reflexivo, como un momento en el que se juega el juego para deliberar y luego seguir actuando en el juego. Esto no se pudo evidenciar, o sea, los estudiantes que estaban jugando no se detienen a reflexionar y luego juegan, sino que juegan de largo. Yo creo que eso, y él lo va a decir más adelante, puede ser un sesgo de la propia investigación.
puede ser un sesgo propio de la investigación. Habría que mirar si los niños que jugaron en esta investigación son niños que simple y llanamente por la emoción de jugar al margen, o sea, en tiempo de clase, en contextos donde no es fácil jugar, ¿sí? Porque no todos tienen Xbox, porque no todos tienen estos juegos, etcétera, pues simple y llanamente jugaron, o si es un elemento constitutivo, ¿no? Él más adelante lo va a decir y va a decir que son sesgos de la investigación. En este caso, y él insiste sobre el punto, ¿no? La acción del juego es un acto ético performativo, o sea, nosotros construimos el mundo ético en la medida en que jugamos, y es un acto ético performativo posthumano, ahí lo dice y lo insiste, ¿sí? Y pues, repito, nos parece maravilloso, pero al mismo tiempo, pues hemos visto como las dificultades de esta perspectiva. Hasta este punto, pues debemos considerar que lo éticamente correcto es ser y actuar violentamente según la mecánica del juego, pues es lo que exige y espera del jugador, quien además se divierte al hacerlo, ¿no? De este modo, ejecutar las reglas ofrecidas por el algoritmo por parte del jugador es como se debe responder éticamente al juego, pues precisamente esta respuesta constituye la acción de jugar. No obstante, y por eso pongo ahí el ejemplo de Stanley Parable, pues nosotros podemos presentar otro tipo, otro tipo de problematización del juego, ¿no? Cuando nosotros jugamos, pues esto, ¿no? Stanley Parable, vamos a mirar acá un gameplay, ¿sí? Puede ser me parece. Acá. Listo. Cuando nosotros jugamos Stanley Parable, ¿no? Acá están... el full game, all endings, no commentary, ¿sí? Pues nosotros somos básicamente un personaje que está en una habitación y de pronto trabajando, oprimiendo nuestras teclas, y de pronto una voz en off nos dice que nosotros nos levantamos, ¿sí? Y pues salimos, ¿sí? Y nos va diciendo qué hay que hacer. Nos dice que estamos buscando una persona y hay una voz en off que nos va narrando las cosas, y en algún momento acá nos dice ok, y entonces el personaje se fue por la puerta de la derecha, pero tú podrías irte por la de la izquierda, ¿sí? Pero el juego te dice que te vayas por la derecha. O sea, la voz en el juego te dice por la derecha o por la izquierda, no me acuerdo, digamos que la derecha. Y tú dices, sí, pero me puedo ir por la izquierda. El juego te abre las posibilidades de escoger ambas, ¿sí? ¿Qué acción sería la éticamente correcta? Pues cualquiera te va a llevar a un final. No es un videojuego propiamente violento, entonces quizás las estrategias de lectura que nos está proponiendo el profesor Elías Rey solo funcionen para el videojuego violento, y si lo sacamos del contexto del videojuego violento, pues se caen de su peso. Sí, metodológicamente hablando puede tener sentido y pues valdría la pena como echarle una mirada, pero precisamente de eso se trata como Stanley Parable, ¿no? Hay una voz en off que nos va diciendo qué debemos hacer, y pues nosotros podemos, digamos, como tomarle el pelo, decimos en Colombia, ¿sí? O sea, como tratar de sabotear un poco las decisiones que va tomando, ¿sí? Pero pues al mismo tiempo ahí vamos a darnos cuenta que hay una serie de finales. Si no han jugado el juego, jueguenlo, es un juego maravilloso, es un juego inquietante, ¿sí? Es un juego, muchos youtubers lo ponen acá como el juego que te enloquece, ¿sí? Nunca había estado tan confundidos, por allá puso Juega Germán hace años, en fin, es un juego bien divertido, de verdad, es un juego que vale la pena. Está el análisis de Dayo de hace ya 9 años, entonces, oye, interesante. Bien, vamos a dejar acá YouTube, vamos a mirar cuál es el último apartado que le interesa, ¿no? Entonces, pues vuelve y juega, ¿no? Podríamos tener ahí como estas dificultades. Él nos va a establecer entonces, ¿sí? Que hay un acercamiento en la constitución de la agencia del jugador que emerge de sí y solo que el jugador asume y ejecuta. Entonces el jugador, el jugador o la agencia del jugador emerge en la medida en que se relaciona su acción diegética y no diegética. Las reglas programadas en el algoritmo emergen cuando interactúan con el jugador, o sea, el juego existe en tanto en cuanto es jugado. La propuesta del juego que se ofrece la máquina del jugador no son solo imágenes, sino son reglas entendibles, ¿sí? Y una mecánica de amplia libertad. Bueno, en principio y en teoría, según lo que entendemos por videojuego violento, tiene sentido, ¿sí?
Y finalmente, el último apartado. Acá hay un comentario que no había visto, perdón. Acá en México nos cuenta Orot000. Acá en México se puso de moda las travesuras de chill, donde quien comete una agresión o travesura se asume con permiso para hacerlo. Solo hacer una señal y decir chill. Por ahí he visto en TikToks y tales algo de memes parecido, ¿no? Sí, digamos, no lo tenía con esta claridad. Pero sí, habría que mirar hasta qué punto eso, es decir, una ludificación, y esa es la tesis de Sicarty. Yo creo que en algún momento va a tocar hacer el seminario de Sicarty y leerlo con calma, porque me parece muy lúcida, ¿sí? Sí, se popularizó por redes sociales. Me parece muy lúcida porque es que precisamente con esa expresión, no, de chill, pues ya, pues de chill puedo, o sea, como estoy diciendo de chill, ¿sí? Pues ya básicamente tengo una libertad infinita, ¿sí? O sea, no, es que, ay, mira, de chill y te pegó en la cabeza. No, de chill y te levantó la falda, ¿sí? De chill y es como, espérate, o sea, no es de chill. Ay, sí es de chill. Oye, esto puede resultar complicado, ¿sí? Porque, pues, por The Chill pueden ocurrir cosas complicadas. Había un meme que publicó Ubisoft. A ver, si me acuerdo, denme un segundo. No lo tengo acá. Es un meme que publicó en redes sociales hace rato, ¿sí? Y básicamente era la imagen de la familia de Ezio ahorcada, ¿sí? Esa familia en Assassin's Creed, ¿sí? Y salía Ezio preguntando ¿por qué mi familia está ahorcada y cómo así que de chill? ¿Sí? Que tiene que ver precisamente con eso. Tiene que ver precisamente con eso. Voy a buscarlo a ver si lo encuentro. Sé que estaba en la página de Facebook de Ubisoft Latinoamérica y salió publicado hace ya varias semanas. Y pues bueno, la verdad me aflojera ponerme a buscar ahí en el feed en el feed de la página de Facebook para encontrarlo. Pero bien, miremos este último que es el que nos queda. La acción del juego desde fuera de su ambiente de mundo. Y él pregunta, bueno, ¿qué opinas de las acciones violentas que cometen las personas de los juegos? O sea, es la acción del juego ya no desde el juego, sino desde fuera, ¿sí? Entonces él dice, es divertido matar, esconderse, matar policías y eso. Pero uno pensando bien y reflexionando, en la vida real, si se llega a hacer eso, sería un asesino, un psicópata, un sociópata, un loco. Por eso uno disfruta haciendo lo que se hace en los juegos. Pues obviamente no se hace en la vida real. Yo no creo que eso sea del todo cierto. Yo creo que eso es otra retórica procedimental. Yo creo que eso es una respuesta que estamos acostumbrados a decir. Pero a ver, esto me llevaría más tiempo el que tengo y así que lo voy a decir muy rápido. Yo creo que estos son respuestas rápidamente aprendidas de, ay, es que los videojuegos nos permiten hacer cosas que no podemos hacer en la vida real, entonces son chéveres. Sí, de acuerdo, podemos rescatar princesas, montar dinosaurios y hacer una cantidad de cosas, pero creo que, es decir, nosotros nos volvemos muy rápidamente sobre esos lugares comunes porque ¿por qué razón queremos ser un hechicero? ¿Por qué razón queremos ser un fontanero? ¿Por qué razón queremos ser un guerrero medieval? Creo que hay aspectos un poco más a la base y estas respuestas, repito, creo que resultan retóricas muy rápidas, válidas en su reflexión, pero que si nosotros hacemos como una reducción fenomenológica un poquito más juiciosa, nos van a dar otras pistas. Bien, nos va a mostrar algunas consecuencias, ¿no? Él dice que en medio de todo hay un descarnamiento entre el jugador y el personaje. O sea, pese a que él dice que hay una unidad, la investigación sí muestra una aparente distancia entre el jugador y el mundo de juego. Sí, eso es lo que dicen los estudiantes. En otras palabras, el jugador no se desdobla constituyendo un agente en su mundo cotidiano y otro contrario a sí mismo en el juego. Y él dice, mira, de pronto, ¿sí? Los instrumentos materiales empleados para la investigación perturbaron e interfirieron en el fenómeno de la acción, ¿sí? De pronto, sí, habían unos sesgos investigativos, puede ser, ¿sí? Pero habría que tener en cuenta. Y pues dos, sí, esto de todas maneras no quiere decir que lo que han dicho los jugadores sea verdadero o falso, sino es pues una descripción de su experiencia. De acuerdo. Tanto así que algunos jugadores llegan a comprender que los videojuegos son una manera de liberar situaciones de estrés. Sí, de acuerdo, pero repito, esto creo que hace parte más como de ciertas retóricas de yo
yo me juego para desestresar, yo juego para desestresarme, cierto, pero uno sabe que jugar también es una forma de otro tipo de estrés. Creo que no solamente jugamos para desestresarnos, creo que, repito, eso es una lectura todavía muy simplista, muy retóricamente canónica, porque la gente, o sea, no tengo que explicar si me van a decir, Manuel, ¿por qué vas a jugar? Ay, porque hoy tuve un día difícil y quiero jugar. Ok, se entiende. Pero cuando yo he tenido días muy difíciles, de verdad ni siquiera quiero jugar. De verdad ni siquiera quiero jugar. Hay momentos donde ni siquiera quiero y me encantan los videojuegos. Creo que es más complejo que decir que es un tema de estrés, ¿no? Entonces acá dicen, no, para algunos es una forma de destripar los deseos internos, para otros es una forma de salir de la rutina, ¿sí? Para otros, que esto es una premisa que él va a mencionar, es una forma de reencarnar en un avatar, es una forma de ser diferente. Chévere. Puede ser, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces, todas estas posturas, nos dice él, ¿sí? Van a configurar, pues, digamos, como una premisa de lo que nosotros entendemos como el acto ético performativo, ¿no? Esta perspectiva nos lo dice él, ¿no? Muestran cómo hay una inconsistencia ética entre el mundo fuera de juego y el mundo dentro del juego, en la medida en que se le pide al jugador que reflexione sobre su acción como jugador desde fuera del juego, cuando realmente, pues, nosotros estamos dentro del juego cuando jugamos. Entonces, esto hace ver que muchos de estos estudios tienen una aproximación incompleta respecto a lo ético, porque no abordan el punto de vista del jugador encarnado como avatar. De acuerdo, yo creo que la mayoría de nosotros estamos de acuerdo en que matar es malo, pero si nos unimos a una partida de GTA Online y discutimos y jugamos y la pasamos bien y nos hacen la misma pregunta justo después de jugar, creo que podemos decir lo mismo, pero nuestras motivaciones, argumentos y comentarios pueden variar un poco, ¿sí? Y precisamente yo creo que ahí es donde vale la pena hacer énfasis en la dimensión de la reflexión. Él decía que no muchos estudiantes habían reflexionado, pero yo creo que la experiencia de juego no puede sustraerse a un ejercicio de reflexión. No debería. Y en el no debería, obviamente, hay un tono ético. Y el no debería es, pues lo ideal sería justamente motivarlo, favorecerlo, ¿sí? No que la reflexión cambie el juego, pero que no haya juego sin reflexión. Y obviamente eso es una cuestión, pues, vuelvo y juego, muy autonómica. O sea, el proyecto de filosofía de videojuegos quiere eso, enseñarnos a pensar jugando, a jugar pensando, de tal manera que ya luego ustedes cuando jueguen piensen. O sea, es eso, simple y llanamente es eso, ¿sí? Bien, ahí vamos ya a terminar, ¿sí? Hay todavía un par de líneas, ¿no? Los agentes, el jugador en estos sistemas no perciben sus acciones como algo más que lo que se necesita para mantener el sistema. Ya lo hemos dicho, eso es lo que significa la acción encarnada, según el profesor Elías Rey, que es básicamente el acto ético performativo. El juego se crea en la medida en que nosotros nos comportamos responsablemente ante los requerimientos del juego. O sea, la ética en el videojuego se crea mediante un agenciamiento performativo del mismo juego. O sea, no podríamos decir que hay juegos éticos o no éticos antes de ser jugados. Esos claramente surgen en el momento en el que nosotros los jugamos. Bien, vamos a ir ya al final que nos queda, pues de hecho ahí se acaba, ¿sí? Lo dejamos de ese tamaño, porque pues precisamente esas son las conclusiones, ¿no? Él termina el texto acá y luego vamos a mirar el próximo capítulo, que es el cuarto. Jugar videojuegos violentos como acción responsable. Es un título sugerente y pues vamos a mirar que ya tenemos como, ya estamos a punto de terminar el libro, ¿no? El cuarto capítulo va de la página 173 a la 197, es un capítulo corto, el de hoy era el largo, eran casi 50 páginas, ¿sí? El de la próxima sesión va a tener 20 y las conclusiones van a ser alrededor de 10. Es decir, yo creo que dependiendo de cómo nos vaya, en la próxima sesión leemos el cuarto o podríamos leer cuarto y quinto, ¿listo? La sesión de hoy estuvo un poco extensa porque, bueno, pues fueron 50 páginas y precisamente me interesaban que las fueran. Entonces, pues en ese sentido, pues era un poco lo que quería mostrarles, ¿no? Denme un segundo, a ver por qué no me aparece, a ver si me vuelve a aparecer. Me debería volver a aparecer. Acá habíamos dejado nuestro personaje mirando acá nuestro escenario. Me volvió a quedar como un poco pequeño. Vamos a arreglarlo acá en el OBS. No pude, por alguna razón, no pude ampliar la...
ahí queda como muy... Vamos a dejarlo acá simple y llanamente. Sí, vamos a darle una mirada rápida acá al final para el juego, como para terminar. Veo otra pregunta de qué opinión tienes de las posturas en activistas. Oye, ya por tiempo lo dejamos para la próxima sesión, Orot 000, con todo cariño. Sí, arrancamos ahí con esa pregunta. Sí, simple y llanamente como para charlar. Quiero acá despedirme mientras nos despedimos jugando acá pues con nuestro queridísimo amigo, sí, en Ocean Beach, sí. Entonces, pues para mí, como siempre, ha sido un placer estar acá con ustedes en estos escenarios de el curso, bueno, más que el curso de filosofía y videojuegos de nuestros grupos de lectura. Muchísimas gracias a ustedes por toda su atención, comprensión y apoyo. No olviden seguirnos también por ahí en YouTube, en Instagram. Estoy tratando de arreglar un poquito mis redes sociales, a ver si dinamizamos un poquito y hacemos más cosas. Y bueno, será un placer también encontrarlos por allá y charlar también por ahí con ustedes. Muchísimas gracias por el espacio. Les deseo una feliz semana. Una feliz semana, un feliz fin de semana. Nos vemos dentro de 8 días para leer el 4º y 5º capítulo de este libro. Que los cielos nos miren con su beneplácito y hasta pronto.